¿Quieres saber cómo los humanos cambiaron todos los apéndices cristalinos del camarero Sari tintinearon mientras pulían un vaso que desafiaba la gravedad? Bueno, permíteme compartir la historia bastante notable, aunque debo advertirte que comienza bastante desfavorablemente con lo que uno podría llamar caritativamente un descuido administrativo. Los zarcillos de los jóvenes eruditos meridianos temblaron de anticipación mientras se acomodaban en el taburete flotante impulsado por antimateria. He escuchado numerosos relatos, pero busco la narrativa auténtica para mi tesis doctoral. ¿Sería tan amable de explicarlo? Ciertamente los ojos facetados del camarero brillaron con diversión. El primer error significativo del Consejo Galáctico fue clasificar la Tierra como un mundo de muerte menor, sin realizar una investigación adecuada. Su segundo error fue asumir que los habitantes no podrían lograr viajes interestelares durante al menos otro milenio. El erudito activó obedientemente su dispositivo de grabación mientras el camarero continuaba su forma cristalina refractando la luz ambiental en patrones prismáticos. El Comité de Deificación Clásica pasó precisamente 2.3 ciclos estándar examinando las condiciones de la superficie de la Tierra. Notaron la gravedad relativamente alta, las variaciones extremas de temperatura y la prevalencia de microorganismos potencialmente letales. Sin embargo, no tuvieron en cuenta un factor crucial: la adaptabilidad humana. El camarero hizo una pausa para servir a otro cliente. Antes de continuar, considere esto: la mayoría de las especies evolucionan para adaptarse perfectamente a su entorno. Los humanos, en contraste, evolucionan para adaptarse a prácticamente cualquier entorno. Cuando encontraron un obstáculo, no esperaron a la evolución, diseñaron soluciones, pero seguramente sus capacidades tecnológicas eran primitivas. El erudito intervino. Ahí es donde se pone interesante. Los camareros en forma de cristal vibraron con alegría reprimida. El comité observó su nave espacial primitiva y concluyó que estaban a siglos de un viaje espacial significativo. Lo que no notaron fue la tasa exponencial de avance tecnológico humano. Los zarcillos de los eruditos se crisparon con sorpresa exponencial. De hecho, mientras el Consejo redactaba su informe de clasificación, los humanos pasaron de vehículos orbitales básicos a viajes interplanetarios rudimentarios. Para cuando se presentó formalmente el informe, ya habían establecido asentamientos en su luna y el planeta vecino. El camarero comenzó a preparar una bebida compleja, sus movimientos precisos y deliberados, pero aquí es donde se vuelve realmente fascinante. El tercer error del Consejo fue quizás el más importante: no lograron encriptaron sus comunicaciones subespaciales sobre la Tierra, no encriptaron sus comunicaciones. El color de los eruditos cambió a un tono que indicaba incredulidad. ¿Por qué lo harían? La Tierra fue clasificada como una civilización preónica. El comité asumió que los humanos no podrían detectar y mucho menos desencriptar las transmisiones subespaciales. El cantinero, la superficie cristalina, se onduló con diversión. Estaban equivocados. Una organización humana dedicada a buscar inteligencia extraterrestre detectó las transmisiones en meses. No solo las habían decodificado, sino que también habían accedido a la base de datos pública del Consejo Galáctico. Imagina la sorpresa del comité cuando los humanos aparecieron en la siguiente sesión del Consejo armados con documentación de membresía perfectamente preparada y citando estatutos oscuros que técnicamente calificaban a la Tierra para la admisión inmediata. El dispositivo de grabación de los eruditos zumbó mientras se inclinaban hacia adelante. ¿Cómo respondió el Consejo? Inicialmente con una negación completa. Varios representantes insistieron en que debía ser algún engaño elaborado. La delegación arcturiana en realidad huyó de la cámara en pánico. Aparentemente nunca se habían encontrado con una especie que evolucionara en un mundo con niveles tan altos de radiación de fondo. La forma cristalina del cantinero brilló con diversión recordada, pero aquí está la parte verdaderamente notable: los humanos hicieron su tarea y presentaron evidencia irrefutable de cumplir con todos los criterios para ser miembros, incluidas algunas regulaciones tan antiguas que la mayoría de los miembros del Consejo ni siquiera sabían que existían. El Consejo trató de retrasarlo. Por supuesto, citaron preocupaciones sobre la tendencia agresiva de la humanidad, las ventajas de este rápido avance tecnológico, su inusual biología. Los representantes humanos simplemente sonrieron y presentaron ejemplos históricos de protocolos pacíficos de primer contacto que desarrollaron décadas antes de descubrir que existía vida extraterrestre, pero no había preocupaciones legítimas sobre el comportamiento humano. El erudito presionó: oh, absolutamente, los humanos son criaturas paradójicas, pueden ser sorprendentemente agresivos pero notablemente compasivos, son capaces tanto de una destrucción increíble como de una creación asombrosa. Pero lo que realmente inquietó al Consejo no fue su capacidad para la violencia, fue su capacidad para innovar. El camarero comenzó a crear otra bebida elaborada. Sus apéndices cristalinos se movían en patrones complejos dentro de un ciclo estándar de unirse al Consejo. Los humanos habían revolucionado prácticamente todos los campos que encontraron, tomaron nuestra tecnología más avanzada y encontraron formas de mejorarla a menudo. Al ignorar la sabiduría convencional y probar cosas que, según todos los estándares razonables, deberían haber sido imposibles. Por ejemplo, tomemos viajes FTL. Durante milenios, habíamos usado motores de pliegue cuántico, creyendo que eran el método más rápido posible de viaje interestelar.
Los humanos echaron un vistazo a la tecnología y preguntaron por qué no combinarla con algo que llamaron un motor Aluer. Todo el Consejo de Física lo declaró teóricamente imposible 6 meses después. Las naves viajaban a velocidades que hacían que nuestras naves más rápidas parecieran estar detenidas. Los zarcillos de los eruditos se retorcían de emoción. ¿Es cierto que también revolucionaron la medicina? Esa es en realidad mi parte favorita de la historia. La forma cristalina de los camareros brillaba cálidamente. Verás, los humanos habían pasado toda su historia luchando contra enfermedades en su mundo de la muerte. Cuando se encontraron con la biología alienígena, no vieron diferencias insuperables. Vieron nuevas oportunidades de curación. Combinaron su comprensión de sus propios sistemas inmunológicos agresivos con nuestra biotecnología avanzada. Las enfermedades que habían plagado especies durante generaciones se curaron en años. Incluso encontraron formas de ayudar a las especies a adaptarse a entornos que antes habrían sido letales para ellos. El dispositivo de grabación del erudito emitió un pitido indicando que estaba casi lleno, pero seguramente debe haber habido conflictos. Oh, hubo muchos de esos. La forma del camarero se atenuó ligeramente. La hegemonía de los mundos unificados intentó intimidar a la Tierra para que se sometiera. Poco después de unirse al Consejo, asumieron que un solo planeta de habitantes de los mundos de la muerte no podría enfrentarse a su imperio mundial de 1000. ¿Qué pasó? Los humanos les presentaron algo llamado Guerra de Gorilas. Una respuesta táctica asimétrica. El conflicto duró exactamente 3 días en que la hegemonía se rindió después de que los humanos demostraran su capacidad para deshabilitar flotas enteras sin destruir una sola nave o tomar una sola vida. Resulta que evolucionar en un mundo de muerte te hace muy bueno para sobrevivir contra fuerzas supuestamente superiores. La forma cristalina del camarero pulsó con luz mientras continuaban, pero esto es lo que realmente cambió la historia galáctica. Los humanos no buscaron venganza, no exigieron reparaciones, en cambio, se ofrecieron a ayudar a la hegemonía a mejorar su tecnología, su atención médica, su calidad de vida. Convirtieron a un enemigo en un aliado a través de la amabilidad, aunque también dejaron muy claro que cualquier agresión futura se enfrentaría con considerablemente menos moderación. ¿Es por eso que el Consejo finalmente eligió a un humano como alto administrador? En parte, pero principalmente, fue porque los humanos habían demostrado algo único, la capacidad de ver los problemas desde perspectivas completamente nuevas. Cuando se enfrentan a un desafío, la mayoría de las especies intentarían encontrar la solución óptima dentro de los parámetros conocidos. Los humanos cuestionarían los parámetros ellos mismos. El camarero comenzó a limpiar su superficie para servir, sus movimientos eran precisos y eficientes. Tome la gran sequía del sector Cygnus durante siglos. Intentamos encontrar formas de transportar agua a los mundos afectados. Los humanos sugieren enseñar a las especies afectadas cómo extraer agua. De los cometas y asteroides, en cambio, no solo resolvieron el problema inmediato, sino que ayudaron a los trabajadores. Los LDs se vuelven autosuficientes y ahora los zarcillos de los eruditos se agitaban suavemente. Ahora la forma cristalina del barman brillaba. Ahora tenemos una galaxia donde innumerables especies han aprendido a adaptarse y prosperar en formas que nunca imaginamos posibles. Los humanos nos enseñaron que ser de un mundo de muerte no se trata solo de sobrevivir en condiciones duras, se trata de aprender a superar desafíos a través de la innovación, la cooperación y ocasionalmente hacer cosas que todos los demás consideran imposibles. El dispositivo de grabación del erudito finalmente sonó indicando que estaba lleno. Gracias por compartir esta historia, aunque debo preguntar por qué elegiste convertirte en barman si presenciaste todos estos eventos de primera mano. La forma del barman se onduló de diversión. Otra lección de los humanos a veces, la mejor manera de entender la historia es escuchar las historias que las personas cuentan cuando están relajadas y disfrutan de una buena bebida, hablando de lo cual hicieron un gesto hacia el vaso vacío del erudito. ¿Te importaría otro? Sí, por favor. Los zarcillos del erudito se curvaron contentos, aunque debo admitir que tengo curiosidad por una última cosa, lo que finalmente convenció al Consejo de que los humanos estaban listos para la membresía. El barman, la forma cristalina, brilló con una risa silenciosa. Esa es en realidad la mejor parte de la historia. Durante su presentación, los representantes humanos mencionaron que ya habían descubierto 3 especies inteligentes en su propio mundo, que todos los demás habían pasado por alto: delfines, elefantes y pulpos. Habían pasado décadas tratando de establecer protocolos de comunicación con ellos. El Consejo se dio cuenta de que cualquier especie lo suficientemente paciente y dedicada como para pasar años tratando de hablar con las cápsulas Pilot, que habitan en el océano, probablemente tenía el temperamento adecuado para la diplomacia galáctica, y el resto, como a los humanos les gusta decir, es historia. El erudito se aventuró precisamente. El camarero comenzó a preparar otra bebida.
Aunque quizás la lección más importante no era sobre los humanos en absoluto, se trataba de cómo etiquetas como mundo de la muerte se vuelven insignificantes cuando estás dispuesto a mirar más allá de tus preconcepciones y ver el potencial en los demás. Los zarcillos de los eruditos se agitaron en acuerdo mientras guardaban su grabación en algún lugar del bar. Un cliente humano se rió de un chiste contado por un ser de gas veneciana mientras un grupo de especies mixtas discutía las últimas mejoras en las comunicaciones cuánticas, mejoras que habrían sido imposibles hace solo unas décadas. La forma cristalina del camarero brilló suavemente mientras observaban a sus clientela diversa al final. Quizás esa fue la mayor contribución de la humanidad a la historia galáctica, no sus innovaciones tecnológicas o sus capacidades militares, sino su inquebrantable creencia de que diferentes especies podían trabajar juntas para crear algo mayor que la suma de sus partes, incluso si se necesitaban unas pocas innovaciones imposibles, alguna interpretación creativa de estatutos antiguos y la ocasional demostración de ingenio mundial de la muerte para probarlo. Espere, los zarcillos de los eruditos meridianos de repente se retorcieron con la comprensión. Mencionaste algo sobre los humanos, ayudando a las especies a adaptarse a nuevos entornos. ¿Podrías dar más detalles sobre esa innovación en particular? El camarero Sari, forma cristalina, se iluminó. Has tocado lo que muchos consideran la contribución más profunda de la humanidad a la sociedad galáctica. El protocolo de adaptación, como llegó a ser conocido, cambió fundamentalmente la forma en que abordamos la colonización y la supervivencia. Una mujer humana mayor, sentada cerca, se volvió hacia su conversación, su cabello plateado, captando la luz ambiental. En realidad, era parte del equipo de investigación original que ofreció acercar su silla flotante. Doctora Sarah Chen, exmiembro del Instituto de Adaptación Xenobiológica Terán. El dispositivo de grabación de los eruditos palabra volvió a la vida. El camarero, apéndices cristalinos tintinearon apreciativamente mientras servían la doctora Chen su bebida preferida, algo que los humanos llamaban whisky de malta pura. El protocolo de adaptación comenzó como una solución a un problema bastante apremiante. La doctora Chen explicó mientras giraba su bebida pensativamente. La humanidad finalmente había obtenido acceso a las estrellas, pero rápidamente nos dimos cuenta de que la mayoría de los mundos habitables eran apenas habitables según nuestros estándares. Mientras tanto, las especies estaban luchando por colonizar mundos que considerábamos el paraíso. La forma del camarero pulsó en acuerdo. Recuerdo la controversia cuando los humanos propusieron por primera vez su solución. Oh, sí. El Dr. Chen se rió entre dientes. El Consejo Galáctico se horrorizó cuando sugerimos usar modificación genética controlada para ayudar a las especies a adaptarse a diferentes entornos. Lo llamaron antinatural y peligroso, pero ¿cómo los convencieron de lo contrario? El erudito se inclinó hacia adelante. Los zarcillos temblaban de curiosidad. Empezamos de a poco. El Dr. Chen respondió que la colonia Centon en Europa estaba fallando debido a su incapacidad para manejar la intensa radiación. Ofrecimos ayudarlos a desarrollar resistencia a la radiación similar a los mecanismos de reparación celular humanos. Los resultados fueron dramáticos. El camarero intervino. Dentro de un ciclo estándar, la colonia Centon pasó de apenas sobrevivir a prosperar. Su productividad aumentó en un 300% y sus tasas de natalidad volvieron a los niveles normales. Exactamente. El Dr. Chen asintió, pero lo que realmente convenció al Consejo fue nuestro enfoque de las consideraciones éticas. Desarrollamos un sistema de modificaciones genéticas reversibles, cambios que podrían deshacerse si se deseaba. También establecimos protocolos estrictos para el consentimiento y el monitoreo a largo plazo. El dispositivo de grabación de los académicos zumbó mientras absorbían esta información, pero seguramente había complicaciones o absolutamente. El Dr. Chen se rió. Mi favorito personal fue el arcturiano en el incidente. Los ayudamos a desarrollar resistencia a la temperatura para colonizar un mundo volcánico. Todo iba perfectamente hasta que descubrimos que las modificaciones tenían un efecto secundario inesperado. Todos desarrollaron un antojo insaciable por comida picante. La forma cristalina del camarero brilló de diversión. Recuerdo que de repente todos los restaurantes arcturianos de la galaxia comenzaron a servir salsa picante al estilo humano. Creó un gran auge de mercado en el Capsus y el comercio, pero el verdadero avance. La doctora Chen continuó, su expresión cada vez más seria. Llegó cuando comenzamos a combinar diferentes especies. Adaptaciones naturales. Descubrimos que la mayoría de las especies habían desarrollado soluciones asombrosas a los desafíos ambientales. Simplemente estaban distribuidas en diferentes mundos. La capacidad de la sirena para procesar dióxido de carbono, combinada con las capacidades de fotosíntesis de la valeriana y la adaptabilidad a la temperatura humana. Los zarcillos de los eruditos se agitaron, emocionados.
Mientras hacían conexiones precisamente el Dr. Chen sonrió al crear una base de datos de adaptaciones biológicas y desarrollar métodos seguros para transferirlas entre especies. Abrimos innumerables mundos para la colonización, pero lo más importante es que ayudamos a las especies a entenderse mejor. La forma del camarero pulsó pensativamente. Siempre me pareció irónico que se necesitaran mundos de la muerte para enseñarle a la galaxia sobre supervivencia. No solo supervivencia, corrigió la doctora Chen. Terminando su bebida, les enseñamos sobre adaptación. Los humanos no solo sobrevivimos, nos adaptamos, cambiamos, crecemos, y ahora gracias al protocolo de adaptación otras especies pueden hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa con las implicaciones a largo plazo?, presionó el académico. Seguramente cambios tan fundamentales en las especies deben haber tenido efectos de largo alcance. De hecho, los tuvieron. Los ojos de la doctora Chen brillaron. Quiero escuchar sobre la vez que accidentalmente le dimos a un grupo de diplomáticos relianos la capacidad de saborear colores, que llevaron a algunos cambios bastante interesantes en la apreciación del arte galáctico. La camarera comenzó a preparar otra ronda de bebidas cuando la doctora Chen se lanzó a su cola. Alrededor de ellos el bar zumbaba con la conversación. Un venusiano discutiendo filosofía con un proxim genéticamente modificado que ahora podía sobrevivir a una atmósfera. Un grupo de arcturianos adaptados a la temperatura compartiendo con entusiasmo sus últimos descubrimientos de salsa picante. Con andarín desconcertados, ya sabes. La forma cristalina de la camarera brillaba suavemente. A veces creo que el verdadero genio del protocolo de adaptación no fue la ciencia en absoluto, fue cómo unió a las especies. Nos hizo entender que nuestras diferencias no eran barreras, eran oportunidades. El Dr. Chen asintió aceptando su bebida refrescante. Eso es lo que estábamos tratando de demostrar. A lo largo de la Tierra aprendimos que la diversidad biológica, cultural e intelectual es la fuerza del protocolo de adaptación. Ol nos ayudó a compartir esa lección con la galaxia. Los zarcillos de los eruditos se agitaron en comprensión mientras documentaban todo. Otro capítulo en la historia en curso de cómo los habitantes de los mundos de la muerte habían cambiado la historia galáctica, no a través de la fuerza o el dominio, sino a través de la innovación, la adaptación y la creencia exclusivamente humana de que las limitaciones eran simplemente desafíos que esperaban ser superados, incluso si esos desafíos ocasionalmente resultaban en diplomáticos que degustaban colores y arcturianos obsesionados con la comida picante. Hablando de desarrollos inesperados, la forma cristalina del camarero brilló. Tal vez nuestro amigo erudito estaría interesado en escuchar sobre la gran revolución de la innovación. Los ojos del Dr. Chen se iluminaron. Oh, ¿te refieres a la iniciativa Titán? Ahora bien, ese fue un ejemplo perfecto de la solución de problemas humanos que se volvió espectacularmente correcta y temporalmente caótica. Una nueva voz se unió a la conversación, profunda y resonante, y que emanaba de lo que parecía ser una nube flotante de gas iridiscente. Yo estaba allí para eso. El dispositivo de traducción del embajador joviano convirtió sus fluctuaciones atmosféricas en un estándar galáctico nítido. Causó un gran revuelo en el Consejo de Ciencias. Los zarcillos de los eruditos meridianos se retorcieron de emoción mientras ajustaban su dispositivo de grabación. Por favor, continúen bien. El joviano, la forma de nube del embajador, se arremolinaba contemplativamente. Comenzó cuando la humanidad notó algo bastante peculiar sobre el desarrollo tecnológico galáctico. A pesar de tener acceso a viajes más rápidos que la luz y la computación cuántica, muchas especies todavía se acercaban a la innovación de una manera notablemente lineal. Lineal es una forma educada de decirlo. El Dr. Chen intervino. La mayoría de las especies se habían especializado tan completamente que habían perdido la capacidad de pensar fuera de sus paradigmas establecidos. La física cuántica da que Gremio no había producido una teoría verdaderamente nueva en más de 3 siglos. Los apéndices cristalinos de los camareros tintinearon de acuerdo mientras preparaban un cóctel atmosférico complejo para el embajador joviano. Los humanos lo llamaron inercia institucional. Creo que precisamente la nube del embajador se onduló. Cada campo se había vuelto tan especializado, tan compartimentado que la innovación interdisciplinaria prácticamente había cesado. Entonces los humanos introdujeron algo que llamaron pensamiento interdisciplinario radical. Los zarcillos de los académicos se crisparon. Eso suena siniestro. Oh, lo fue. El Dr. Chen se rió. Básicamente, obligamos a diferentes disciplinas científicas a trabajar juntas de formas que nunca antes lo habían hecho. Tomamos físicos cuánticos y los emparejamos con ingenieros biológicos. Teníamos especialistas en inteligencia artificial trabajando con cultura. Antropólogos, incluso conseguimos un equipo de matemáticos arcturianos para colaborar con analistas de poesía venusiana. Los resultados fueron inesperados. El camarero observó diplomáticamente la forma de nube del embajador joviano. Pulsó con diversión. Eso es un eufemismo. Los primeros meses fueron un caos. Diferentes especies tenían formas de pensar completamente diferentes, diferentes enfoques para resolver problemas diferentes, suposiciones fundamentales sobre cómo funcionaba el universo, pero eso era exactamente lo que queríamos. La doctora
Chen explicó bebiendo su whisky en la Tierra. Algunos de nuestros mayores avances vinieron de la combinación de campos aparentemente no relacionados. Necesitábamos romper las barreras entre disciplinas, obligar a las personas y a los extraterrestres a cuestionar sus suposiciones básicas. El Consejo de Ciencias estaba convencido de que sería un desastre. El embajador continuó hasta que empezaron a llegar los primeros resultados. La forma cristalina del camarero se iluminó. El avance de la biología cuántica fue particularmente impresionante. Sí, el entusiasmo del Dr. Chen era palpable al combinar nuestra comprensión de la mecánica cuántica con la xenobiología. Descubrimos que varias especies estaban utilizando inconscientemente los efectos cuánticos en sus procesos biológicos. Los arcturianos, por ejemplo, resultaron ser computadoras cuánticas naturales. Simplemente no lo sabían. El dispositivo de grabación de los académicos zumbó. ¿Cómo procesaron esta información? ¿Cuáles fueron las aplicaciones prácticas? ¿Por dónde empezar? La nube del embajador joviano se arremolinaba más rápido. Una vez que comprendimos cómo funcionaba el procesamiento cuántico biológico, pudimos desarrollar completamente las nuevas formas de computación. Las computadoras híbridas orgánicas cuánticas de la iniciativa Titán revolucionaron todo, desde la navegación espacial hasta la ingeniería ambiental. Pero el verdadero avance, agregó el Dr. Chen, provino de lo que llamamos mapeo de diversidad cognitiva. Descubrimos que las diferentes especies no solo tenían una biología diferente, sino que tenían formas fundamentalmente diferentes de pensar y percibir la realidad. El camarero intervino. La conferencia de metafísica fue particularmente memorable. Ver a un filósofo humano discutir con una mente colmena sobre la naturaleza de la conciencia, mientras una entidad de fase temporal ofrecía correcciones periódicas desde varios puntos en la línea de tiempo exactamente. El Dr. Chen asintió. Al mapear estos diferentes enfoques cognitivos, pudimos desarrollar nuevas metodologías de resolución de problemas que combinan las fortalezas de varias especies. Las capacidades de procesamiento paralelo de la mente colmena se combinaron con el pensamiento lateral humano y la computación cuántica arcturiana y, de repente, la nube del embajador joviano pulsó. Los problemas que habían dejado perpleja a la galaxia durante milenios comenzaron a caer como fichas de dominó. La teoría del campo unificado, la teletransportación práctica, la manipulación de la energía psíquica, todo resuelto en una década. Los zarcillos de los eruditos temblaron, pero seguramente debe haber habido resistencia a cambios tan radicales. Oh, naturalmente. El Dr. Chen sonrió. La vieja guardia luchó en cada paso del camino hasta que comenzamos a resolver sus problemas personales. Es sorprendente lo rápido que se desvanece la oposición cuando curas la condición genética supuestamente incurable de alguien o resuelves la crisis energética de su planeta. Los humanos tenían un dicho: la forma del camarero brillaba. Una marea creciente levanta todos los barcos. Al obligar a diferentes disciplinas y especies a trabajar juntas, crearon una cascada de innovaciones que beneficiaron a todos, aunque hubo algunos efectos secundarios interesantes. El embajador joviano señaló que la colaboración arcturiana-veneciana condujo al desarrollo de la poesía de 4 dimensiones que literalmente altera la percepción del lector del espacio-tiempo, y no olvidemos el incidente con las técnicas de meditación mejoradas cuánticamente. El Dr. Chen agregó que tuvimos que cerrar ese proyecto después de que los participantes comenzaron a lograr accidentalmente la iluminación y ascender temporalmente a planos superiores de existencia. Los zarcillos de los eruditos se agitaron con fascinación. Parece que los humanos tienen talento para crear un caos organizado. Eso es exactamente. El Dr. Chen asintió. En la Tierra, aprendimos que la innovación a menudo surge del caos, pero tiene que ser el tipo correcto de caos, caos controlado, caos dirigido, el tipo de caos que obliga a las personas a pensar de manera diferente. Mientras les daba las herramientas y el apoyo para canalizar ese pensamiento de manera productiva, la forma cristalina del camarero pulsaba pensativamente. Tal vez esa sea otra lección de la muerte de la humanidad: orígenes del mundo en un entorno donde el caos es constante. O aprendes a aprovecharlo o pereces. Y ahora míranos. La nube del embajador joviano se arremolinaba contenta. Una galaxia donde los físicos cuánticos debaten poesía con seres gaseosos, donde las computadoras biológicas procesan pensamientos en múltiples dimensiones, y donde diferentes especies no solo cooperan, buscan activamente nuevas formas de combinar sus perspectivas únicas. La doctora Chen levantó su copa por el caos controlado y los avances inesperados a su alrededor. El bar zumbaba con el tipo de interacción diversa que se había vuelto común en la galaxia de la revolución de innovación. Un grupo de drones de mente colmena participaban en una discusión apasionada sobre la conciencia subjetiva con una entidad de fase de tiempo, mientras un equipo de investigadores de especies mixtas debatían las implicaciones filosóficas de su último proyecto de computación orgánica cuántica.
El dispositivo de grabación de los académicos lo capturó todo otro capítulo en la historia en curso de cómo la muerte del hombre humano, la adaptabilidad nacida del mundo, había transformado la civilización galáctica, no a través de la fuerza o el dominio, sino a través del simple radical idea de que la diversidad de pensamiento de la biología de la percepción era el mayor recurso de todos, incluso si ocasionalmente daba como resultado que seres iluminados ascendieran accidentalmente a planos superiores de existencia durante sus descansos de meditación. Otro aspecto de la influencia humana que aún no hemos discutido, la forma de nube del embajador joviano, brilló pensativamente la gran revolución cultural. El erudito meridiano ajustó su dispositivo de grabación con evidente interés. ¿Te refieres al programa de intercambio cultural Terán? De hecho, la expresión del Dr. Cheng se suavizó con nostalgia, aunque la mayoría de los seres inicialmente lo encontraron bastante desconcertante. El consejo no podía entender por qué insistíamos en incorporar el intercambio cultural en cada iniciativa diplomática y científica importante. La forma cristalina de los camareros pulsó con suave diversión. Como recuerdo, las palabras exactas del alto administrador fueron: ¿qué posible relevancia podrían tener el entretenimiento humano y las costumbres para el avance galáctico? Aprendieron bastante rápido. La nube del embajador joviano se onduló. Los humanos tenían esta notable teoría de que comprender una especie, el arte, la música, la literatura y las costumbres era tan importante como comprender su tecnología o biología. El Dr. Chen asintió. Habíamos aprendido en la Tierra que el intercambio cultural a menudo precedía y facilitaba la cooperación científica. Es considerablemente más fácil trabajar con alguien cuando comprendes su perspectiva, sus valores, sus formas de expresarse. Las clases de cocina fueron particularmente memorables. El camarero intervino sus apéndices cristalinos organizando una matriz compleja de bebidas. ¿Quién habría pensado que enseñar a diferentes especies a preparar las comidas tradicionales de cada una conduciría a avances en xenobiología? Los zarcillos de los académicos temblaron. Me temo que no sigo la conexión. Es bastante fascinante en realidad. El Dr. Chen explicó que cuando las especies aprenden a cocinar las comidas de las demás, comprenden la bioquímica involucrada. Esto condujo a conocimiento sobre diferentes sistemas digestivos, procesos metabólicos y estructuras celulares. La comprensión arcturiana de la cocina humana, por ejemplo, los ayudó a desarrollar esas adaptaciones resistentes a la radiación que discutimos antes, pero fue mucho más allá de los meros beneficios científicos. La forma del embajador joviano se arremolinaba contemplativamente. Los humanos introdujeron algo que llamaron diplomacia cultural. Organizaron exhibiciones de arte, festivales de música, intercambios literarios y competiciones deportivas entre especies. Las primeras Olimpiadas interestelares fueron algo especial. La superficie cristalina de los camareros se onduló con la recordada diversión, especialmente cuando los humanos tuvieron que explicar por qué querían incluir eventos que a otras especies les parecían deliberadamente peligrosos, como el maratón. El Dr. Chen se rió. Intenta explicarle a una mente colmena por qué los humanos consideran entretenido correr 42.2 kilómetros por recreación. Su respuesta fue, y cito, su especie agota deliberadamente en sí mismo, por diversión. Esto explica mucho sobre su civilización. El dispositivo de grabación de los académicos tarareó de manera constante, pero seguramente hubo desafíos para facilitar el entendimiento entre especies tan diversas. Oh, absolutamente. El Dr. Chen reconoció que la traducción fue un desafío particular, especialmente con conceptos abstractos. ¿Cómo se explica la poesía humana a una especie que se comunica a través de feromonas o se comparte música con seres que perciben el sonido como color? Ahí es donde la creatividad humana demostró ser invaluable. El embajador joviano intervino. Desarrollaron lo que llamaron traducción intermodal. Encontrar formas de convertir una forma de expresión artística en otra que diferentes especies pudieran apreciar. La forma del camarero iluminó la forma del camarero. La serena sinfonía de colores fue un ejemplo notable. Los compositores humanos trabajaron con artistas serenos para crear una pieza que pudiera experimentarse simultáneamente como música. Patrones de colores y secuencias de feromonas, y no olvidemos el impacto en el entretenimiento galáctico. El Dr. Chen agregó que una vez que los humanos introdujeron el concepto de ficción, contar historias que deliberadamente no eran ciertas para el entretenimiento revolucionó la forma en que las especies compartían experiencias e ideas. La primera telenovela entre especies fue particularmente popular. El camarero notó que incluso si algunas especies necesitaban explicaciones extensas sobre las costumbres románticas humanas, la nube del embajador joviano palpitaba de diversión. El episodio donde el protagonista humano tenía para explicar el concepto de citas a su mente colmena, el interés amoroso, logró una audiencia récord en 17 sectores, pero el impacto más profundo, la Dra. Chen continuó su expresión cada vez más seria, fue como el intercambio cultural cambió la forma en que las especies se veían entre sí. Una cosa es comprender intelectualmente a otra especie, y otra muy distinta es apreciar su arte, disfrutar de su comida.
Reírse de sus chistes. Los zarcillos de los eruditos se agitaron pensativamente, estás sugiriendo que la comprensión cultural facilitó una cooperación más profunda. Precisamente la nube del embajador joviano cambió los patrones cuando estalló la crisis reliana, se resolvió no a través de la diplomacia tradicional, sino a través de un festival cultural. Una vez que las especies entendieron las perspectivas y valores de los demás, encontrar un terreno común se volvió considerablemente más fácil, aunque hubo algunos malentendidos culturales interesantes en el camino. La doctora Chen sonrió como la vez que presentamos el concepto de comedia stand-up a la conciencia colectiva de BJU. Pasaron 3 ciclos estándar tratando de entender por qué los humanos generaron deliberadamente situaciones sociales incómodas para el entretenimiento. La forma cristalina del barman brilló. Eventualmente lo dominaron, aunque su comedia observacional sobre las peculiaridades de la existencia individual ahora se considera un género clásico, y ese es el verdadero legado de la cultura. Programa de intercambio. El Dr. Chen concluyó que no se trataba solo de compartir arte o entretenimiento, se trataba de compartir perspectivas, valores y formas de ver el universo. Los humanos le mostraron a la galaxia que comprender diferentes culturas no solo era enriquecedor, era esencial para la verdadera cooperación y el progreso a su alrededor. El bar se había convertido en un ejemplo vivo de esta síntesis cultural. Un grupo de drones de mente colmena intentaban aprender una rutina de baile humana mientras una pantalla holográfica mostraba el último episodio de un programa de citas entre especies. En una esquina, una entidad de fase temporal estaba explicando el concepto de narración no lineal a una audiencia cautivada de varias especies. El dispositivo de grabación de los eruditos capturó la atmósfera. Otro capítulo en la transformación de la sociedad galáctica por parte de la humanidad, esta vez a través de la idea simple pero revolucionaria de que comprender las historias, canciones y tradiciones de los demás era tan importante como compartir tecnología o recursos, incluso si ocasionalmente resultaba en recitales de poesía de mente colmena y comedias románticas entre especies que necesitaban extensas notas culturales. Ya sabes, el camarero observó su forma cristalina brillando suavemente. Tal vez esa sea la lección más importante que nos enseñaron los humanos, que la verdadera civilización no se trata solo de avances tecnológicos o comprensión científica, se trata de apreciando las infinitas formas en que los diferentes seres pueden expresarse y experimentar el universo. La doctora Chen levantó su copa en acuerdo con el intercambio cultural y la comprensión inesperada. La forma de nube del embajador joviano se arremolinaba en lo que se había convertido en el patrón universalmente reconocido para la satisfacción. Aunque tal vez deberíamos advertir a nuestro amigo erudito sobre el próximo campeonato de karaoke interestelar. Los zarcillos de los eruditos se crisparon con la alarma de lo que podría haber sido, pero su dispositivo de grabación continuó zumbando de manera constante, documentando otra faceta de cómo la adaptabilidad y la creatividad nacidas del mundo de la muerte de la humanidad habían remodelado la civilización galáctica, un intercambio cultural a la vez